¿Ya? Ya. Buenos días, señoras, señores y jóvenes en general. Hoy día señalo que el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo de Nadine Heredia Alarcón, esposa del presidente del Perú, Ollanta Moisés Humala Tasso, y el ministro de Justicia, también abogado como el fiscal de la Nación, porque no son médicos ni antropólogos, son abogados, y el ministro de Justicia, Daniel Figalo Rivadeneira, desconocen, ignoran, no saben que el artículo 7 de la ley 27.378, que establece beneficios por colaboración eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada, que se publicó en el Diario Oficial del Peruano el 21 de diciembre del 2000, que en el idioma no en sánscrito, alguna lengua muerta, ¿no? Inglés, francés, portugués, está en castellano. Dice así: no podrán acogerse a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los jefes o cabecillas o dirigentes principales de organización criminales, así como los altos funcionarios que tienen la prerrogativa de acusación constitucional, sea cual fuere el delito. En este caso, lógicamente, ¿quiénes son aquellos? Se llama norma de revisión en derecho, ¿no? Cuando nos dirige la norma a otra. Eso está en el artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Me imagino que cuando termine el mentiroso Moisés Ollanta Humala con su esposa, que es otra recontra mentirosa, y le digo por el caso de cuando iba a 5 lugares de Cajamarca en su campaña para ser presidente el 2011, les dijo a los cajamarquinos. Por eso es la indignación, por eso es el amor propio. Una de las cosas que tiene el ser humano es el amor que tiene a sí mismo, para que nadie lo humille, para que nadie lo engañe. Y decía este mentiroso del diablo, Moisés Ollanta Humala, y su mujer, está en los videos. Espero yo pasar en el programa que tengo en la página web, también en YouTube y en Facebook, ¿no? Estos videos donde él dice, hay que defender el agua, porque el agua es lo que toman nuestros hijos, ¿no? Con eso se fabrica la leche, etcétera, ¿no? Y además formula una pregunta a la muchedumbre cajamarquina: ¿cómo se defiende el agua? Como la gente no sabía qué responderle, él contesta: ¿cómo se defiende a la patria? Mentiroso del diablo. Y la mujer hace así como diciendo: estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero para mentirles a estos cajamarquinos. Por eso en Cajamarca no va a entrar Yanacocha, porque más fácil es que entre por el ojo de la aguja un camello que Yanacocha, ¿no? Como explotación en Cajamarca, porque verdaderamente lo que ha hecho este hombre, Ollanta Moisés Humala Tasso, quien tiene precisamente a un abogado como consultor de cosas jurídicas, al que lo salvó
¿no?, con sus acciones, lógicamente, a Eduardo Roy Gates. Y después tuvo al otro, a Omar Chejade Moya, que entre los dos formaron un dúo de abogados para protegerlo. ¿Por qué razón? Yo les he dicho, cuando yo tuve el honor de que un ministro me nombrara director de la Oficina Legal de la OEA, el Ministerio Interior, por lo cual yo tenía, digamos, la obligación de firmar todos los contratos, ¿no?, que se celebrasen entre las personas que trabajaban con el Ministerio de Interior. Y una vez analizando, llamé al procurador, el doctor Carlos Escobar, y le dije: doctor Escobar, yo he visto los antecedentes y hay un procurador adjunto a usted que tiene malos antecedentes. A los 2 días, si mal no me acuerdo, me llamó el doctor Escobar, me dijo: he constatado eso y ya no va. Y eso me demostró fehacientemente la decencia de este abogado. ¿Saben quién es este abogado? Dios dice: por los frutos los conoceréis. Este abogado fue un fiscal que precisamente participó en el hallazgo de cadáveres, y como cumplió su función, es un fiscal, la antítesis, lo contrario a este fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, que el Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, ojalá que cumpla sus funciones y lo pueda extirpar, igual que al otro condenado llamado José Antonio Tuco Peláez Bardales, que el anterior Consejo Nacional, con miembros apristas, fue exonerado de ser destituido, pese a que violó la ley orgánica en su artículo 19, literal G, si mal no me acuerdo, del decreto legislativo número 52, que señala la obligación que ningún fiscal puede actuar por un tercero conversando, no solamente con un fiscal, sino con una fiscal, como que así se establecía en un video, en un audio video que se presenta y que se pasó en los medios de comunicación, pero no le pasó nada, ¿no? Como Ollantumala y su esposa Nadine Heredia Alarcón quieren que no le pase nada a su colaborador eficaz de ellos, ¿no?, al que colaboraba con ellos con plata, ¿no? El caso es de que este fiscal de la Nación, este ministro de Justicia, que son pintores, escultores, músicos, pero creo que no pueden ser abogados porque no pueden desconocer. O sea, acá hay un problema nociológico de sapiencia. Ellos, yo les conté que una vez tuve un problema con este fiscal de la Nación cuando era fiscal superior, que yo tengo un caso ahí penal y fui a reclamarle que hacía como 6 meses que también no se pronunciaba, o 4 meses, y fui y me dijo: oiga, me dijo, ese es un asunto que tiene más de 4.000 folios. Oiga, yo le dije: yo me he leído y tengo el falso expediente, o sea, un expediente igual al que tiene usted. Ya me dijo, la siguiente semana ya emitió el dictamen. Lógicamente emitió un dictamen que ni siquiera lo leyó, ¿no?, porque mi cliente no tiene ninguna responsabilidad. Ahí inclusive la Contraloría la exime de responsabilidad, pero como eso volvió y la Policía Judicial estableció su responsabilidad. Increíble, porque en esta administración de justicia en el Perú, con un presidente del Poder Judicial que se va, que yo lo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura porque dijo que la iniciativa legislativa, la segunda iniciativa legislativa de los jonavistas, imagínense esa ignorancia,
iba a aplicar una locución, un término, una palabra ofensivísimo, pero me tengo que restringir. Era un asunto de propiedad, y no solamente propiedad, ya había habido una iniciativa legislativa en el tiempo del otro Alejandro Toledo Manrique, en donde yo intervine, tuve el honor no de participar, y con mi informe a los 3 días salió el dispositivo, pero se omitió esa norma por medio de la cual se le había una serie de alternativas de devolución del dinero que habían entregado los fonavistas, pago de impuestos, pago de entrega de inmuebles, etcétera, la misma entrega también del dinero. Inclusive yo me había opuesto en mi informe en el sentido que no procedía que las contribuciones realizadas por los empleadores no eran pues de los trabajadores, de los fonavistas. El caso es de que estos máximos representantes, inclusive el actual, el Víctor Ticona Postigo, yo se le he señalado la barbaridad que cometió, donde tiene un montón de asesores, ¿no? Pero también hay algo, si el Contralor General de la República, con esa ley 24801 que derogó el partido aprista con el delincuente expresidente del Perú, Alan García Pérez, siendo presidente del Senado Jorge Lozada Estamburi y presidente de la Cámara de Diputados, con mayoría absoluta, más del 50% eran apristas, y derogó esa ley con la cual cuántos presidentes de la República, cuántos congresistas, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos presidentes regionales, cuántos alcaldes se les hubiera podido levantar el secreto bancario y tributario. Sin embargo, el partido aprista, que está preñado de dirigentes de lo peor, ¿no? Precisamente acabaron con esta norma que hubiera hecho aniquilar, es decir, matar, extinguir la corrupción y a los corruptos en el Perú. El caso es de que este presunto colaborador eficaz, Martín Belaúnde Locio, que es, justo yo estaba hablando, perdón, para no salirme de los supuestos jurídicos de los altos funcionarios que tienen la prerrogativa de acusación constitucional, sea cual fuera el delito cometido, son, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, el presidente de la República, los representantes a Congreso, los ministros de Estado, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, vocales, ahora la terminología es jueces de la Corte Suprema, y los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Esto no conocen, desconocen, ignoran, no saben. Este fiscal de la Nación, que debe destituirlo el Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente por su ignorancia de este caso, porque es una moneda, o ignora, y va a aplicar también una palabra bárbara, pero siempre me piden a mí que esos ímpetus idiomáticos que tengo, no para utilizar un eufemismo, no decir ignorante, sino decirle la escala intelectual más baja, ¿no? Entonces, o también hay lo otro, es la pillería, ¿no? Es tratar de ayudar a este par de mentirosos que es Ollanta Tazo, no solamente digamos, me agoto en decirle mentiroso a este Moisés Ollanta Tazo, el comandante, porque llegó a ese nivel nada más, sino que también yo les decía que este fiscal, que tuvo una buena actuación
y tuvo que asilarse en los Estados Unidos porque lo iban a matar, porque precisamente descubrió cadáveres y cumplió con su función fiscal. Y lo traen en la época de Alejandro Toledo Manrique para que sea procurador del Ministerio del Interior. Ahí es que yo establezco un contacto con él y certifico la calidad, la bonomía, confirmo el prestigio que tenía como fiscal, que venía precedido como tal. Y este señor abogado es el que en la revista Hildebrand hace una denuncia terrible. Él dice: yo fui el primer abogado de Moisés Ollantumala Tasso en el caso penal Madre Mía, y me alejé de él porque lo escuché que estaba comprando el testigo. Ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, ustedes deben de recordar lo siguiente, de que en la televisión aparece precisamente cuando hablaban con este testigo. ¿Y quién es este testigo? Yo hice la investigación también, porque cada vez que yo hablo algo en mi programa, yo tengo que certificar que lo que veo o escucho lo tengo que analizar, estudiar, y después de mi examen yo ya lo puedo hablar. Entonces, haciendo una investigación, encontré que el 6 de marzo del 2006 en la revista Caretas se publicó un artículo de Jorge Ávila, no me acuerdo muy bien, en donde él dice lo siguiente: yo fui apresado con mi hermana, la pareja de mi hermana, allá en Madre Mía, y nos llevaron, y en la noche elevaron el volumen de la radio y comenzaron a torturarnos. Después de ello ejecutaron a mi hermana, y cuando lo iban a hacer con la pareja de mi hermana, es decir, me rompí casi las manos, me deshice de las ligaduras y me tiré al Guayala, y estaba escondido en una hacienda. Después he salido y he visto unos afiches y he dicho: ese que está postulando a presidente, ese es el capitán Carlos, ese es el que mató a mi hermana, mató a la pareja de mi hermana. Eso es lo que dice la revista Hildebrand. Resulta de que el señor abogado Carlos Escobar, procurador, él denuncia esto, que se aleja de Moisés Ollantumala Tasso porque lo escucha comprar al testigo. Y hay algo que yo había trabajado antes y que espero encontrarlo por acá, que es algo terrible también. Salió en Perú 21, dice: yo vi al capitán Carlos matar gente. El ex sargento ejército peruano Segundo Gómez Reati recuerda cuál era el accionar del hoy candidato presidencial Ollantumala en la base Madre Mía. Cuando todo indicaba que estaba cerrado judicialmente el caso Madre Mía, dice un periodista, José Clemente, que involucró en 1992 al entonces capitán EP Ollantumala en violaciones de derechos humanos, apareció el ex sargento EP Segundo Gómez Reati, quien acusó al actual candidato presidencial de Gana Perú de haber asesinado a unas 6 personas cuando éste prestó servicios en la localidad de Venenillo, provincia de Leoncio Prado, en Huánuco. Aquí su testimonio exclusivo ofrecido a Perú 21. ¿Cuál es el motivo de su llegada a la ciudad de Lima? Estoy acá para dar mi testimonio en el Poder Judicial, Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima, sobre mi cuñado Jorge Ávila, que recibió $4,000 de la gente de Ollantumala sobre el caso Madre Mía. ¿Usted vio a su cuñado recibir esa cantidad? Claro. Y además Ávila recibe una suma mensual de la gente del comandante Humala. Mi hermana Irma Gómez Reati también me lo ha contado. Usted acusa al ex sargento Amílcar Gómez de haber sobornado a su cuñado
y a su hermano Robinson, así es, él le dio esa plata. Pero a Amílcar Gómez le dijo en el careo la audiencia de ayer que no lo conoce. Él es mentiroso, yo lo conozco. Inclusive él me dio $10 sin saber yo de qué se trataba. Él estuvo además al servicio del capitán Carlos Ollantumala y Madre Mía. Él es el enviado y seguridad de Humala. ¿Sirvieron juntos? ¿En qué base contrasubversiva? Amílcar Gómez fue sargento y estuvo con el capitán Carlos en Madre Mía entre 1992 y 1994. Yo entré justo ese año. No puedo decir que no me conoce. No puede decir que no me conoce. Miente y me ha amenazado en el careo con gestos que los militares conocemos. Además llegó al juzgado con su arma. ¿Qué pretende? ¿Conoció al ahora candidato presidencial Ollantumala? Por supuesto, en 1993, en la zona de Venenillo, en Huánuco. Pero él ha dicho que no lo conoce. Eso es lo que él dice. Yo le he mandado un video diciéndole cómo es que no se acuerda de mí. Si hemos salido a patrullar juntos a diferentes lugares y bajo órdenes de él. ¿Cuál era su cargo en ese entonces y cuánto tiempo sirvió en el ejército peruano? Era sargento primero y estuve un poco más de 1 año y medio. ¿A quiénes conoció más usted en esa época? Al capitán Carlos Esparza y al señor Oreja, que era un arrepentido y señalaba a los que eran terroristas. ¿Y qué función cumplían todos ellos? Con todos salíamos a patrullar y llegábamos a un lugar, caserío o chacra, donde agarrábamos gente que yo diría eran inocentes, pero para ellos eran terrucos, senderistas. Han matado gente. ¿Usted lo vio matar gente? Sí, los vi. Yo era seguridad. Había personas que eran su mano derecha, más cercanos. ¿Cómo los mataban? Los chapaban. Le decían que eran de sendero luminoso y después los hacían correr y le disparaban por la espalda. ¿Y vi hacer lo mismo al capitán Carlos, es decir, al señor Humala? Sí, lo vi disparar. El capitán Carlos agarraba niños y con una pistola amenazaba con matarlos delante de las mamás para que dijeran dónde estaban sus esposos. ¿Cuántas veces lo vio matar? Unas 6 veces. ¿En qué año ocurrieron esos hechos? En 1993 y en 1994. Y los cuerpos de las víctimas de los que habla, muchos fueron arrojados al río, otros están enterrados en fosas en varias partes. ¿Usted conoció el caso de las ejecuciones en Madre Mía en 1992? ¿Estuvo allí? Sí, supe, pero no estaba allí porque aún no entraba al servicio, tenía 17 o 18 años en esa época. ¿Cómo se enteró de ello? Por mi cuñado Jorge Ávila. A él, a su hermana Natividad y a su cuñado, el esposo de ella, Benigno Zulca, lo atraparon y lo mataron, menos a Jorge. ¿Usted mató también? Sí, pero gracias a Dios en enfrentamientos. ¿Y usted sabe dónde están esas fosas clandestinas? Sí sé, de algunas fosas. ¿Y en qué lugar están algunos cuerpos? Hay una señora que me acusa de haber matado a su esposo, pero eso no es cierto. Probablemente este testimonio suyo amerite que se reabra el caso. ¿Está dispuesto a colaborar? Sí, estoy dispuesto a decir la verdad. No tengo miedo de decirlo. Yo iría hasta donde están esas fosas. ¿Le han ofrecido dinero para que no hable? Sí. Hace unos 15 días me ofrecieron 10.000 soles para que no diga nada. En la campaña anterior del 2006 me dijeron lo mismo. ¿Quién o quiénes le hicieron esa propuesta? ¿Los conoce? Fue una señorita alta de cabello rubio que me dijo allá en Tingo María que era la coordinadora de Ollantumala y que me iba a dar esa plata. ¿Y usted qué le dijo? Que no tenía nada que decirle. Estaba sola, estaba acompañada de un gordo, una persona alta y gruesa. ¿Los ha vuelto a ver o a conversar? No, ya no los he vuelto a ver. Algunos podían dudar de todo este relato suyo. Yo diría que busquen los partes de guerra. Allí podrían encontrar todo. Allí estaba el capitán Martínez, que ahora es mayor o comandante.
estaba el capitán Danco, el capitán Carlos Esparza. Martínez, ¿qué? Eran sus chapas. Su verdadera identidad no se podía conocer. ¿Y quién era Carlos Esparza? También era su chapa. Le decían el loco motosierra, porque con una máquina motosierra torturaba y mataba gente. Es el que más ha matado. Era un loco. ¿Y cuál era su seudónimo? Mi chapa era Camarón. Hay una versión de que Amílcar Gómez pagó a su hermano Robinson o Rubén para que no hablara en contra del capitán Carlos. Eso ya se lo comenté. ¿Por qué habla de todo esto después de 18 años? Yo he venido a Lima a dar mi testimonio sobre el soborno, nada más. Si no, no venía. Solo estoy cumpliendo con la citación que me ha hecho el juez. ¿Qué piensa de todas estas acusaciones contra Humala? El juez deberá determinar este caso. Ese señor ha hecho mucho daño, y no lo digo yo solamente, lo dicen en todo Aucayacu, en Tingomaría. ¿Cómo era el carácter del capitán Carlos? Era un loco, tenía carácter fuerte. Ay, yo he conversado con él 2 veces, poco, ¿no? Pero carácter fuerte. Los cobardes tienen carácter fuerte cuando tienen todas las de ganar, pero cuando están solos, no pego un golpe acá, por Dios, porque era un loco, tenía carácter fuerte y a veces se le agarraba con todas las tropas, sobre todo cuando peleaba con su hembra, su pareja. Y todos los oficiales eran así. No, todos eran así. Había muchos jefes que eran muy buenos, eran justos, no se metían mucho con nosotros. En la base había de todo. Y los integrantes de su promoción, ¿qué sabe de ellos? Muchos han muerto en enfrentamientos. Mi promoción estaba integrada por 145 soldados, pero murieron como 75 en emboscadas también. A mí también me hirieron, pero gracias a Dios estoy vivo. En el 2006 un diario reveló que Humala tenía una mujer que así es así en el lugar. Llegó a conocer a la mujer, lo que sabía es que esta mujer se llama Miluska. Después de toda esta denuncia ya nada será lo mismo. Así es. Por eso pido garantías personales para mí y para mi familia. Mañana más tarde me puede pasar algo, uno nunca sabe. El señor Ollanta Humala busca ser el presidente del Perú. Sería increíble. No entiendo cómo una persona que ha matado, que ha amenazado a niños de 3, 4 años, podría ser el presidente. Bueno, ahora es candidato. La vez pasada lo vi en la televisión abrazando a sus hijos y dándoles cariño. Yo me pregunto, ¿cómo puede hacer todo eso después de que ha amenazado a varios niños en Aucayacu, en Venenillo y en Madre Mía? Él ha estado además en Caimito, La Morada, Goce, Pacay. En todas estas zonas también el capitán Carlos ha matado. El comandante Humala tiene su historia en esos lugares. ¿Qué le diría ahora al señor Ollanta Humala, que está a punto de disputar la segunda vuelta electoral? Yo le diría que reflexione por todo lo que él ha hecho cuando fue el capitán Carlos en Tocachi y Tingomaría, que reconozca sus errores y que no sea cínico. Esta es una publicación que salió el miércoles, creo, 25 de mayo del 2011, y que lo ha hecho un señor José Clemente en Perú 21. Un hombre así, como este presidente, no solamente mentiroso, y que lo tiene que pagar a partir del 28 de julio del 2016, en que deje de ser presidente, en que se debe reabrir el proceso penal contra él, no solamente por delito de lesa humanidad, sino por delito contra la fe pública al haber pagado al testigo. Entonces, este hombre, machazo es,
pero cuando está acompañado de su tropa y todo lo demás, ¿no? Cuando está acompañado, pero solito ni hablar. El caso es de que él tiene como colaboradores eficaces, entre comillas, a un abogado, Eduardo Rodríguez, abogado que había sido de narcos, de los Sánchez Paredes, de Cataño, ese que se cambió la identidad, ¿no? Por César Cataño Porras, y que fue asesorado como 4 años por Lourdes Flores Nano, ese que dice que no ha habido solidaridad con Pablo Secada. No puede ser una mujer más inmoral que esta. O sea, un tipo que agrede verbalmente, que asusta a una miembro de la Policía Nacional. Ella puede solidarizarse con este cobarde, con este pusilánime. Por eso el Partido Popular Cristiano está lleno de individuos, así como Lourdes Flores Nano, o como también del hijo de Luis Bedoya Reyes, el que le pagó $25,000 Montesinos y que fue a la cárcel 5 años, ¿no? Luis Bedoya de Vivanco. Entonces, ¿acaso estas organizaciones políticas como los apristas, los fujimoristas, los de Solidaridad Nacional, ¿no? Ese que tenía su principal segundo hombre, que era médico y que había puesto a su mujer, o este Partido Popular Cristiano, o Kuczynski, que fue ministro de Economía y Finanzas, y chantajeó, ¿no? Extorsionó, en el sentido que si proseguía la cobranza de la SUNAT por 1.000 millones al norte, de la cual él había sido presidente del directorio 5 años, 94-98, con un conflicto de intereses en donde los congresistas de la APRA, de Solidaridad Nacional, del Partido Popular Cristiano, ¿no? De los nacionalistas, etcétera, no le pasó nada, como ahorita a lo mejor no le pasa nada a estos dos, el fiscal de la Nación y el ministro de Justicia, Daniel Figalo. Esa es la razón por la que tenemos un presidente con un abogado, ex abogado de narcos, ¿no? Es decir, que no tiene bandera, no tiene escrúpulos, ¿no? Deontológicamente, con presidente de la República estamos de lo peor, no solamente de lo peor, estamos con presidente del Poder Judicial de lo peor. Acuérdense de que el nuevo, ha optado por un grado de doctor, ¿verdad?, en donde no se cumplieron los estándares internacionales. Si este presidente del Poder Judicial tiene un título de doctor que agrede no solamente lo moral, sino lo académico, o mejor dicho, primero es lo académico y como corolario, la consecuencia es la inmoralidad de esto, ¿no? Igual que el Daniel Mora, que recibió que yo le tenía un respeto terrible, pero cuando he sabido de que él recibió un terreno en esas comisiones, por Dios que se me cayó por completo, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿no? Después ese César Acuña Peralta, que le ha pegado a su mujer, que tiene un problema, que ha estado incriminado en lavado de activos, y con estos jueces y estos fiscales, con este Consejo Nacional de la Magistratura, con este Tribunal Constitucional, donde hay un colaborador eficaz que comprueba, ha dicho, al presidente Carlos Mesías y al otro Gerardo Neto Cruz le hemos pagado a cuota inicial $80,000 cada uno, y han sacado una sentencia que permite que siga
Roberto Guerra, creo, el alcalde de Chiclayo. Verdaderamente, por eso yo en este programa, yo les digo, señoras, señores y jóvenes en general, a los ciudadanos, yo también hablo con niños en mi familia y los hago razonar y me dicen, no puedo decirle el término que me dicen familiar porque se darían cuenta de quién estoy hablando, pero son menores de edad. Me dicen, pero esto es lo que pasa en el Perú. Sí, les digo. Dices, la clase de presidente de la República que tenemos, la clase de congresistas, la clase de jueces, la clase de fiscales, contralor que no funciona. El caso es, sinceramente, para mí terrible. ¿Y por qué también es tanto el miedo cerval, el pánico, el terror que tiene? Porque hay un problema con el caso de los $50,000 que le ha dado una empresa aceitera a Nadine Heredia. ¿Por qué razón? Porque se ha establecido de que esa empresa no tenía ni para pagarle las regalías a la empresa argentina, que eran $9,000. Sin embargo, le pagan $50,000 a Nadine Heredia por algo inexplicable, pero que sí puede tener una explicación, una explicitación en el artículo 25 del Código Penal. Está en castellano también el texto. Dice, con el que dolosamente, se está hablando del capítulo de autoría y participación en los delitos. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible en el cual no se hubiere perpetrado será reprimido con la pena prevista para el autor. Si la empresa que le dio $50,000 a Nadine Heredia Alarcón no tenía los fondos necesarios para estos $50,000, entonces estamos en un caso no solamente de defraudación tributaria, porque tendría que haber el comprobante de pago, ¿no es cierto?, el real, sino también el lavado de activos. Entonces, ahora que están apareciendo tantas cosas de la intervención del fiscal de la Nación, ¿no?, que él ha dicho algo que es terrible, ¿no? Él ha mencionado que el 18 de noviembre dice: el fiscal de la Nación declaró que Belaúnde podía acogerse a la colaboración eficaz. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Que el máximo representante de la Constitución, que es el Ministerio Público, que en su artículo 159 dice en castellano también, corresponde al Ministerio Público promover de oficio a petición de parte de la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el hecho. No dice de los intereses privados o familiares por los cuales el fiscal de la Nación está abdicando, está renunciando a su papel de representar al pueblo
Tercero, representar en los procesos judiciales a la sociedad. Cuarto, conducir desde su inicio la investigación del delito. Quinto, ejercitar la acción penal de oficio a petición de parte. Por eso hay unas declaraciones que han salido en Hildebrand. Yo tengo mi basamento fáctico, o sea, los fundamentos de hecho, las circunstancias de lo que leo en los periódicos, en este semanario. Acá el señor Cristian Jaime Salas Beteta, procurador público especializado en delitos de corrupción, me siento a morir. Dice: solicito la exclusión del doctor Marco Miguel Guamán Muñoz, fiscal provincial titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del caso 3.2014, investigación seguida contra César Álvarez Aguilar y otros por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, peculado y otros en agravio del Estado, y consecuentemente solicito que la carpeta fiscal sea asignada a otro fiscal o despacho fiscal, que el presente pedido de exclusión sea resuelto por otro fiscal superior distinto al doctor Gustavo Quiroz Vallejos en atención a los hechos que se expondrán. ¿Por qué razón? Porque él acusa también que este fiscal superior ha estado reunido. Dice lo siguiente: es así que el doctor Gustavo Quiroz se habría constituido a la sede de la Fiscalía Anticorrupción del Santa solicitando que se le hiciera entrega de la carpeta fiscal. ¿Qué cosa es la carpeta fiscal? Es el equivalente al expediente del juez. Es la totalidad de los documentos de los actuados por el Ministerio Público y por la policía adscrita al Ministerio Público. Esa es carpeta fiscal. Pese a que el fiscal provincial Laureano Añán Cachumbe se encontraba en la ciudad de Lima, dando inicio a 4 nuevos procedimientos de colaboración eficaz, por lo que al no encontrarse en Chimbote no podía ser entrega la carpeta fiscal. Pese a ello, el doctor Gustavo Quiroz había solicitado que se rompiera la puerta de la oficina del doctor Laureano Añán Cachumbe para llevarse la carpeta fiscal sin entrega de cargo alguna. Lógicamente, ello suscitó un incidente de enfrentamiento entre la doctora Nancy Moreno Rivera, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Santa, y el doctor Gustavo Quiroz, coordinador de los fiscales supraprovinciales anticorrupción, lo que fue informado por Moreno Rivera ante el doctor Carlos Américo Ramos Heredia, fiscal de la Nación, desconociéndose si dicho hecho ha generado una indagación a nivel de control interno. Después dice él que la Constitución Política, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen deberes funcionales a cargo de los fiscales, así como principios esenciales por su actuación, los cuales los limitan al ejercicio de sus atribuciones del contenido de la legalidad. No existe pues dispositivo alguno que faculte al fiscal provincial a cargo de un caso concreto a que realice coordinaciones relacionadas a dicha investigación o proceso penal con un representante del Poder Ejecutivo. Eso sería, como es el presente caso, una clara violación de la objetividad o independencia del Ministerio Público. ¿A quién hace mención? Al ministro Daniel Figalo Rivadeneira. Aquí también señala en su escrito, en el punto 4.8.12, el suscrito ha tomado conocimiento por intermedio de la doctora Jenny Vilcatoma de la Cruz, procuradora pública adjunta, dedicada exclusivamente al caso La Centralita, que el mismo fiscal provincial Guamán Muñoz la llamó telefónicamente a su número celular para informarle que se había reunido con el ministro de Justicia y que le había expuesto las debilidades del caso y que un abogado litigante sería millonario si planteaba habeas corpus. ¿Acaso esta conducta refleja la probidad, objetividad e independencia del fiscal provincial? ¿Qué buscaba el fiscal superior y el fiscal provincial al exponerle el caso al ministro de Justicia? ¿Acaso intentaban convencerlo de que mi despacho cese la intensidad y el impulso con el que venimos litigando
este caso en defensa del Estado? Yo les he señalado, y aquí están las disposiciones. Yo quisiera leer lo que dice, pero no me va a alcanzar el tiempo, no sé. Pero lo que ha pasado con este caso, que está en la ley, que hay 3 dispositivos que son importantes, que ustedes deben de considerar. Por un lado, esta ley 27.378 de la colaboración eficaz, donde el artículo 12 también, que es importante, aparte del 7º que dice que no podrá acogerse el condenado, el prófugo Martín Belaúnde del Ocio, ¿no?, que ignoran, desconocen el fiscal de la Nación, primo de la esposa del mentiroso Yantumala, y que la tiene que pagar por delito de lesa humanidad y delito contra la fe pública, ¿no? El artículo 12 dice: elaboración y contenido del acta de colaboración. El fiscal, culminados los actos de investigación correspondientes y en caso de que considere procedente la concesión de los beneficios previstos en la presente ley, elaborará un acta con el colaborador en la que constará, primero, el beneficio acordado; segundo, los hechos a los cuales se refiere el beneficio y la confesión en los casos que ésta se produjera; tercero, las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. Pero este caso no va a pasar, porque hay el artículo 7º de esta ley 27.378. ¿Entienden ustedes? De ninguna manera podría pasar. Entonces, hay lo siguiente también en esta ley, que es lo que se debe tomar en cuenta: la ley 29.542, ley de protección al denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. Se publicó el martes 22 de junio del 2010. Aquí hay una parte importante que deben ustedes escuchar. La disposición modificatoria, única modificación del artículo 1 de la ley número 27.378 de la ley de colaboración eficaz, dice en el último párrafo: el fiscal de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del decreto legislativo número 52, ley orgánica del Ministerio Público, dictará las instrucciones necesarias que orienten a los fiscales acerca de los delitos materia de la presente ley. Asimismo, designará al fiscal superior coordinador, reglamentando sus funciones a fin de que oriente y concerte estrategias y formas de actuación de los fiscales en la aplicación de la presente ley, y comunique periódicamente a su despacho todo lo referente a la participación del Ministerio Público en este ámbito. Esto supone que el fiscal de la Nación conoce el texto del artículo 7º de la ley de colaboración eficaz, delitos y personas excluidas de los beneficios y limitación de beneficios. No podrán acogerse a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones criminales. Esta señorita fiscal, antes fue fiscal en este caso, centralita, o sea que tiene un conocimiento de los diablos. Por eso, a mí me enseñaron en metafísica, en el curso de metafísica, cuando estudié en la Universidad Nacional de San Marcos, y me dieron este ejemplo. Hay cosas que no se piden directamente, pero se hacen así. Yo le dije que una vez fui director de la oficina legal de la OGA del Ministerio Interior, y pongamos, yo estoy ahí con los abogados que trabajan conmigo, y yo digo, necesito 10 soles para hacer un asunto. Yo no necesito decirle a los abogados que están cerca de mí: oye, dame 5 soles, 10 soles. Con lo que estoy indicando, ya estoy sugiriendo lo que tienen que hacer. Cuando él habla de colaboración eficaz,
Yo hubiera querido tener bueno, dice acá, aquí dice el audio de Figalo, Vilcatoma Segura, dice Daniel Figalo, le mandé a Cristian, o sea, un par de mensajes muy chiquitos antes de hablar contigo. Así decía, ¿quién es el que califica al solicitante como colaborador o cabecilla? ¿Tú como procurador o el Ministerio Público? Acá está. ¿Ya ha sido calificado como cabecilla por el Ministerio Público? Claro, el esquema general para la Procuraduría puede ser que estén abiertas estas posibilidades, sin perjuicio que después se caigan como estrategia. A mí me interesa que Martín Belaúnde ya crea que puede establecer los elementos en donde se reduzca su participación para entrar en una zona de colaboración eficaz y de repente o no, se reduce o sí. A mí me interesa, cuando no se reduce, tener que estar ahí en esa zona de los elementos para cómo está tratando de jugar, o si se reduce, tenerlo como colaborador eficaz, ya sea Martín Belaúnde o cualquiera, ¿no? O sea, la estrategia se podría interesante. Entonces, el punto es, y yo lo que contaba era que quien califica la colaboración eficaz y su viabilidad o no, es el Ministerio Público. Ellos verán que esto, que el otro, y en siguiente instancia el juez, claro, porque allí en su participación la Procuraduría puede decir no. Oiga, ¿usted cree que en el Perú, leyendo esto, no siendo abogados, son imbéciles y tienen el grado de idiosía más grande, o sea, idiotas, que no nos damos cuenta que cuando usted habla de colaboración eficaz y le dice, oiga, esto está en manos del Ministerio Público, esto está en manos del juez, entonces, ¿para qué diablos está el procurador? Porque el procurador no defiende al presidente, a su esposa, sea el presidente en cualquier tiempo o la esposa en cualquier tiempo, la primera dama, defiende al Estado que ha sido despojado de sus recursos en varios cientos de millones. En el caso de César Álvarez, amigo de Martín Belaúnde Locio, su socio, él era el que había puesto su empresa en la centralita. Entonces, solamente con la lectura de este párrafo en donde usted está ante el procurador Segura y ante la procuradora Vilcatoma, cuando usted habla, el ejemplo que yo le digo, basta que uno diga ante sus subordinados, oiga, esto de colaborador eficaz está en manos del Ministerio Público, del fiscal, está en manos del juez, el procurador. ¿Qué es lo que usted le está indicando? Oiga, usted no tiene nada que hacer, déjelo pero, y el Ministerio Público, con este fiscal de la nación, que lo primero que dice es, para mí califica como colaborador eficaz, primo de la esposa del mentiroso y futuro delincuencial Ollanta Moisés Humala-Tazo, por lesa humanidad y por delito contra la fe pública. Verdaderamente yo quisiera hacer un programa de 2 horas, porque tendría para leerles todo lo que él le dice a la procuradora Vilcatoma. Esto es una cobardía terrible. Entonces, debo, esta parte del tiempo que me falta, hablarles sobre esta ley que se ha dado el 22 de junio del 2010, Ley de Protección al Denunciante en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal. La Contraloría ha actuado de acuerdo a ley. La señorita abogada Jenny Vilcatoma
actuado ajustada a esta ley 29.542. Se los leo la parte pertinente. Artículo primero. La presente ley tiene el objeto de proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos o a cualquier ciudadano que denuncien en forma sustentada la realización de hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en cualquier entidad pública y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente. O sea, lo que ha hecho la procuradora, cuando dice ha pasado un largo tiempo, oiga, basta que un jefe le diga en una oportunidad a un subordinado algo y que sea algo tan especial para que este procurador o este subordinado o subordinada pare mientes, considera, tenga en cuenta lo que le están diciendo, porque está de por medio su estabilidad. Entonces, cuando he escuchado esa Rosa Mavila, que en el caso de Omar Chejade fue lo peor que puedo pensar de ella, ahí sí, ahora está acomodaticia. Ella es de izquierda. Yo considero que las personas de izquierda tienen que ser personas honorables, que no hay nada que sea reprochable, que no tengan antecedentes penales, que no tengan antecedentes de alimentos y que defiendan la justicia. Ella defendió a una mujer, no conoce estas disposiciones, es abogada también. Entidades de la administración pública. Para efecto de la presente ley se entiende por entidades de la administración pública las señaladas en el artículo primero del título preliminar de la ley 27.444, ley del procedimiento administrativo general. Yo les indico acá el texto para que sepan ustedes qué dice el artículo primero. Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley será de aplicación para todas las entidades de la administración pública. Para los fines de la presente ley se entenderá por entidad o entidades de la administración pública el Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y organismos públicos descentralizados. ¿Entendieron ustedes? Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de la ley que las refiere a otro régimen. La defensa del Estado, que está a cargo de los procuradores, están comprendidos en esta norma, porque están dentro del ámbito de esta ley de procedimiento administrativo general. Hechos arbitrarios o ilegales, dice el artículo tercero, son hechos arbitrarios o ilegales las acciones u omisiones realizadas por los funcionarios y servidores públicos que contravengan las disposiciones legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público. Este es un acto bipartito, es arbitrario porque va contra la ley y también es ilegal, ¿no es cierto? Ni hablar. Competencia. La Contraloría General de la República es la autoridad competente que recibe y evalúa las denuncias presentadas, dando el trámite a las que se encuentren dentro de su ámbito de competencia y derivando a aquellas cuyo trámite corresponda a ser efectuado por otras instancias administrativas que por disposición legal expresa tengan competencia sobre la materia objeto de la denuncia. Por eso es que la Contraloría ha derivado esto, ¿a quién? Al Congreso de la República. Beneficiario, la protección a que se refiere, artículo 5, la protección a que se refiere la presente ley alcanza a funcionarios y servidores públicos. Esta señorita abogada, Jenny Vilcatoma, es funcionaria pública. C, personal que preste servicios en las entidades públicas bajo cualquier modalidad o régimen laboral de contratación. Por último, requisito de la denuncia. Las denuncias presentadas son calificadas y admitidas por la Contraloría General de la República siempre que reúnan los siguientes requisitos. A, que estén referidas a acciones u omisiones que revelen hechos arbitrarios o ilegales como los hechos por el ministro de Justicia. B, que se sustente, que se formulen por escrito y estén debidamente sustentadas con audio. C, que incluyan
la identificación o individualización de los autores, el ministro, que los hechos denunciados no sean materia de proceso judicial, que no es el caso, que contengan la suscripción del compromiso del denunciante a brindar información cuando lo solicite la autoridad competente. Señores y señores, señoras, jóvenes en general, he demostrado, no solamente con los hechos, sino con la base jurídica. Yo les he dicho que soy un abogado que recorto el peruano desde el año 1968 hasta ayer, porque hoy día he preparado el programa, donde veo todas las normas más importantes de la Constitución que salen en el peruano, las leyes, las disposiciones administrativas, la jurisprudencia, la sentencia de la Corte Suprema del Tribunal Constitucional y por último también las expresiones de los especializados en cada área del derecho. Hasta el próximo programa. Por eso le digo, hay que cambiar nosotros con el artículo 206 para que podamos elegir y remover al presidente de la República, a los congresistas, a los jueces, fiscales supremos, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al Contralor General de la República. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.